Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan de nuevo. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado con la historia de Nicodemo? Nicodemo había venido a ver a Jesús de noche y Jesús le estaba diciendo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. No vas a poder ver o entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Ellos estaban conversando, entonces Nicodemo decía: es que yo, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo que nacer de nuevo? Tú y yo necesitamos nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y era lo que Jesús le estaba explicando. En el capítulo 3, versículo 13 dice: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Aquí Jesús le está diciendo: ¿sabes qué? Para conocer las cosas espirituales necesitas conocer a aquel que bajó del cielo. Él estaba en el cielo, Él bajó del cielo y Él va a regresar al cielo. Jesús le está hablando de Él mismo. Y ahí se fue a explicarle al Antiguo Testamento. Nicodemo tenía mucho conocimiento de la ley y los profetas, que es el Antiguo Testamento. Y le dice: mira, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el desierto, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo: así como esa serpiente fue levantada en una asta de madera, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en un madero. Vamos a aprender esa lección de Números 21, esa historia. Y la encontramos en Números 21:5. Dice: el pueblo empezó a comenzar a hablar en contra de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en este desierto? Se estaban quejando. Aquí no hay agua, aquí no hay nada que comer. Además, detestamos este maná horrible, sabe horrible. Entonces, el Señor envió serpientes y esas serpientes venenosas empezaron a morderlos. Estas serpientes aparecieron y se empezaron a morder a todos los israelitas, y es cuando ellos dijeron: ¡ah! Hemos pecado contra Dios y contra ti. Por favor, Moisés, ora por nosotros, ora que Dios se lleve las serpientes. No dijo que mate a las serpientes, dijo que se lleve a las serpientes. Así que Moisés oró y dijo: Señor, por favor. ¿Y saben Dios qué le contestó? Haz una figura de una serpiente venenosa y átala a un poste alto. Y todo aquel que mire la serpiente en ese poste alto será sano. Solamente con una mirada de fe de aquellos que habían sido mordidos por la serpiente, si solo le creían a Moisés, le creían a Dios, solamente con mirar esa serpiente en el poste, ellos serían sanos. Yo me acuerdo de una canción que cantaba: una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Así que esta historia de las serpientes, Jesús se la estaba haciendo a Nicodemo. ¿Sabes qué, Nicodemo? Así mismo, como fue levantada esa serpiente, así el Hijo del Hombre necesita ser levantado. ¿Saben que los israelitas decían: llévate las serpientes, por favor, pídele a Dios que se las lleve? Pero, ¿qué significa la serpiente, Nicodemo? Yo les quiero preguntar a ustedes: ¿qué significan las serpientes? Para hablar de una serpiente tenemos que regresarnos al principio, donde la serpiente apareció en la historia de la humanidad. Eso fue en Génesis. ¿Se acuerdan que la serpiente fue la que engañó a Eva? ¿Cómo fue que la engañó? Le dijo: Dios no dijo que ibas a morir. No es cierto. La serpiente significa rebelión. La serpiente significa tu pecado, tu desobediencia. La serpiente significa toda esa queja que tenemos contra Dios y su autoridad. Saben que el pueblo de Israel quería que Dios se llevara las serpientes. Y Dios le estaba tratando de decir, Jesús le está tratando de decir a Nicodemo: la única manera de yo llevarme esa rebelión es así, en un madero, poniéndola ahí en un madero. Dios fue el que dijo: la manera en que las serpientes, tu rebelión, tu pecado se va a ir de ti y sus consecuencias es
levantándolos en un madero. Segunda de Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Él. Primera de Juan 3:5 dice, ustedes saben que Jesús vino para quitar, para llevarse nuestro pecado. Jesús vino a llevárselo. ¿A dónde? A la cruz, al madero. Ahí es donde tu pecado se tiene que ir. Pero sabes que igual como el pueblo de Israel, tú tienes que voltear a verlo a Él. Ellos tuvieron que voltear a ver la serpiente que había hecho Moisés. Muchas veces no queremos voltear a ver nuestro pecado. Muchas veces no queremos ver sus pecados clavados en esa cruz porque todavía nos da vergüenza. No los queremos confesar, los escondemos. Todo pecado escondido no va a ser llevado a la cruz. Un pecado escondido y no confesado no va a poder ser perdonado. ¿Cómo vamos a ser redimidos del pecado, la rebelión y la maldad? Si lo escondemos. No tengamos pena, no tengamos vergüenza, confesemos nuestros pecados y dejemos que Jesús se los lleve a la cruz. Y Nicodemo estaba escuchando todo esto y Jesús le dijo, Dios amó tanto al mundo, Nicodemo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Porque este mundo ya ha sido condenado. A todo aquel que no quiera creer en Jesucristo ya ha sido condenado. ¿Sabes qué? Nicodemo le dijo a Jesús, la luz de Dios llegó al mundo, ¿sí? Pero la gente amó más la oscuridad porque sus acciones eran malvadas. Entonces ellos no quieren ver la luz, ellos quieren esconder sus acciones malvadas, por eso no quieren venir a Jesús. Todos los que hacen el mal, dice el versículo 20, odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen, porque tienen miedo de que sus pecados queden al descubierto. Tienen miedo de sacar aquello que hay en su corazón. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están agradando a Dios. Si tú tienes miedo de que tus pecados sean expuestos, no te vas a poder acercar a al único, la luz del mundo, el único que se puede llevar tus pecados. Muchos de nosotros creemos que la gente no se acerca a Dios porque no le hemos dado buen testimonio, porque los hipócritas cristianos, tú sabes cómo son, porque es que ellos nunca han leído la Biblia. Y aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo, ¿sabes por qué no se acercan a mí? Porque tienen miedo de exponer su pecado. Y Jesús dice, entrégame tu rebelión, entrégame tu pecado. Yo puedo llevármelo a ese madero. Yo puedo separar tus serpientes de ti para siempre. Acepta mi perdón. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús que nuestros ojos sean abiertos para ver el reino de Dios que se ha acercado. Que nosotros seamos transparentes con nuestro corazón, entregándolo todo a ti. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo más horrible que hemos hecho o pensado, te lo entregamos a ti. Llévatelo a ese madero, llévatelo para siempre y haznos libres para que podamos entrar al reino de Dios. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, por nuestros pecados. Dios los bendiga. Nos vemos para la próxima.